Nació en la llanura del África Occidental, en una comunidad en la que la memoria se transmitía en canciones y las leyes eran ritmos. Su nombre original fue Domingo Bioo. Era joven, fuerte y conocedor de los saberes de su pueblo, los cantos, los ritos, las tácticas para leer el clima y las rutas de tránsito en los bosques. Allí, antes de ser arrancado, aprendió a guiar a otros y a sostener el pulso colectivo con la certeza de que la comunidad se protegía a sí misma. La historia de Bencos comienza con una ruptura, la de su comunidad con el mundo que siempre conoció. Fue capturado por traficantes y vendido. Atravesó el Atlántico en la piel de un preso, encadenado en bodegas que olían a sal y a muerte. Cartagena de Indias lo recibió como a tantos otros, mercado, hierro y nombres arrancados. Allí lo nombraron propiedad. Allí lo trataron como cifra. Pero en el corazón de Domingo no había resignación, había cálculo, memoria y una promesa silenciosa. Mientras la vida colonial organizaba sus horarios y sus latifundios, Domingo observó. Aprendió las guardias, memorizó los itinerarios, registró la rotación de los centinelas y escuchó el habla de los que mandaban. La condición de esclavo le dio una ventaja inesperada, tiempo y una mirada precisa sobre los flancos del opresor. No se trataba solo de huir por huir, se trataba de diseñar una vía de libertad sostenible. Esa fue la primera lección estratégica que aprendió: la libertad requiere planificación, inteligencia y redes. El escape no fue una epifanía improvisada sino una operación. Bencos no huyó en solitario, liberó a quienes podía llevar consigo, organizó la fuga por oleadas, usó las rutas de canoas y senderos que conectaban manglares, ciénagas y montes. Las selvas y pantanos alrededor de Cartagena no eran un refugio pasivo sino un terreno táctico, ocultamiento, abastecimiento, sorpresa. En esas geografías, donde la visibilidad se reduce y el terreno favorece al conocedor, nacieron las primeras ventajas de los cimarrones. Convertir el paisaje en defensa fue su segundo gran acto de liderazgo. Así nació el Palenque, primero como escondite, luego como comunidad y finalmente como Estado. San Basilio no emergió por azar, fue resultado de una estrategia política. Bencos impulsó reglas internas, sistemas de turnos para la vigilancia, mecanismos de reparto de recursos y un código que garantizaba la cohesión social. El sitio se diseñó para ser autosuficiente: cultivos, pesca, conocimientos médicos tradicionales y oficios. Más aún, Bencos tejió una red de comunicaciones con la ciudad, con esclavizados dispuestos a fugarse en momentos determinados. Esa red le permitió mantener un flujo constante de información y recursos, y al mismo tiempo, dificultó la tarea de las autoridades coloniales. La voz de Bencos se volvió un mando, firme, sereno, calculador. En el Palenque impuso disciplina sin autoritarismo, exigió orden para sostener la libertad. Sus decisiones demostraron un pensamiento estratégico: preservar recursos, evitar confrontaciones frontales sin ventaja, usar emboscadas calculadas y reforzar alianzas internas. La historia militar de los palenques no es la de cargadas heroicas aisladas, sino la de campañas sostenidas, de desgaste. Bencos comprendió que la resistencia prolongada desgasta al invasor más que la batalla heroica del día único. Es importante entender esto como contraste con otras resistencias de la época. Mientras en el altiplano Muisca la llegada de los españoles generaba enfrentamientos de caballería, sometimiento de cacicazgos y rupturas políticas, como contamos en el episodio de Tisque Susa y su legado. En la costa caribeña la geografía, la demografía y la cultura imponían otra lógica. Allí la resistencia requería redes, escondites, alianzas con comunidades negras y con indígenas dispersos. Bencos supo leer ese escenario mejor que sus perseguidores. Su fama creció por la eficacia de sus acciones. Los relatos de la época repiten la cautela que los soldados coloniales sintieron al acercarse al Palenque: no era solo la selva, era la organización y el conocimiento del enemigo. Bencos sabía cuándo provocar, cuándo retroceder, convertía la incertidumbre colonial en su aliado.
Sus emboscadas, minuciosamente planificadas, buscaban neutralizar jefes enemigos, asaltar depósitos decisivos y, sobre todo, mantener la continuidad del Palenque. Más que conquistar territorios, la estrategia de Bencos fue preservar el núcleo social y multiplicarlo. Políticamente también actuó con habilidad. Mantener una comunidad libre cerca de un puerto imperial no podía limitarse a la clandestinidad. Había que negociar lo necesario para sobrevivir y resistir sin legitimar al opresor. Por eso Bencos, en ciertas ocasiones, se mostró dispuesto a diálogos calculados, en otras, empleó el recurso de la evasiva. No fue un líder rígido, supo modular su política según las capacidades del Palenque y la presión externa. La estructura social que impulsó permitió la reinserción de quienes llegaban al Palenque, formación en oficios, transmisión de lenguas, rituales de pertenencia, y una memoria histórica que consolidó una identidad palenquera. Es en esa combinación, defensa militar, economía local, cultura compartida, donde se encuentra la raíz del éxito de Bencos. No era solo un libertador por su gesto de huida, lo era por instituir una forma de vida alternativa al régimen colonial. La existencia de San Basilio alteró las ecuaciones del poder local. Para los colonos, un territorio libre significaba no solo pérdida de fuerza laboral sino también una amenaza simbólica, la posibilidad de que el modelo esclavista fuera cuestionado en terreno mismo de la colonia. Por eso, las autoridades terminaron por emplear todas las herramientas, la fuerza militar, la diplomacia interesada y el engaño. Ante esa presión, Bencos actuó con un doble filo, mayor cerramiento defensivo cuando la amenaza era concreta y despliegue de actividades económicas que hicieran al Palenque menos dependiente de la ciudad. La logística del Palenque fue una obra maestra de adaptación. Introdujeron rotaciones agrícolas, cultivos complementarios, sistemas de conservación de alimentos y talleres artesanales que atendían a necesidades internas y servían como moneda de intercambio en redes mercantiles informales. Esa economía, además de sostener la supervivencia, permitió la financiación de campañas defensivas, armamento rudimentario, compra de información, sobornos cuando era necesario. Bencos comprendió que la resistencia cultural y la resistencia material deben ir juntas. Estratega por convicción, Bencos también comprendió la necesidad de alianzas exteriores. No fue aislacionista, negoció y tejió lazos con comunidades indígenas vecinas y con otros palenques, estableciendo corredores que facilitaban el flujo de hombres, mujeres, comida y noticias. Esta diplomacia práctica fue una clave, ante la reacción militar de la corona, un Palenque solo no dura, varios, articulados, sí. Las campañas de las autoridades para desarticular la red palenquera usaron la violencia y la infamia. Relatos coloniales evidencian cómo se recurrió a infiltraciones y traiciones. En esa lógica, la noción de confianza se volvió arma y vulnerabilidad a la vez. Bencos logró mantener la cohesión interna pese a las probaciones, con un código que penalizaba la delación y promovía la cohesión cultural. La educación comunitaria, transmisión de memoria, canciones y ritmos, cumplía también función estratégica, aseguraba identidad y resistencia frente a la disgregación. El ingenio de Bencos se expresó en tácticas concretas, ataques sorpresa a convoys de provisiones, sabotajes a embarcaciones, liberación de hombres y mujeres en las rutas que conducían al mercado de Cartagena. Utilización de la red de ríos y manglares para evadir persecuciones. Esos episodios, además de la eficacia militar, tenían un efecto psicológico, mostraban que la corona no controlaba todo, que la rebelión tenía éxito o al menos persistencia. Esa persistencia, repetida, generó un clima donde la idea de libertad dejó de ser utopía y se convirtió en posibilidad tangible. En paralelo, Bencos trabajó la legitimidad interna, practicó la justicia por consenso y mantuvo la autoridad mediante respeto y ejemplo. Ante un problema, su palabra era norma, la comunidad comprendía que la disciplina garantizaba la continuidad. Ese liderazgo moral contribuyó a consolidar el poder real del Palenque, porque una comunidad autónoma que se gobierna con justicia interna se vuelve menos vulnerable a fracturas inducidas.
Con el paso del tiempo, la figura de Bencos se proyectó más allá de lo local. Incluso ciertos colonos comenzaron a describirlo como un jefe con habilidad para gobernar, palabra que no buscaba elogio sino reconocimiento de su capacidad organizativa. Fue esa combinación, calidad militar, sensatez política y magnetismo social, lo que alimentó la leyenda y la capacidad de San Basilio para sobrevivir en medio del sistema colonial. La corona, harta de que una comunidad próspera desafiara el régimen, decidió buscar una solución definitiva. La historia se volvió más oscura, maniobras de paz fingida, promesas de integración y, finalmente, la captura de su líder. Pero entender la captura exige ponerla en contexto, no fue solo una derrota militar, fue una operación política y simbólica dirigida a extirpar la posibilidad misma de que la libertad fuera un proyecto colectivo. Los relatos coinciden en que Bencos, con la misma soberanía con la que organizó la fuga y el Palenque, aceptó en algún momento la llamada a dialogar. La corona ofreció garantías que sonaban creíbles, amnistía, reconocimiento parcial y cierta tolerancia si el Palenque se sometía a reglas coloniales. Para un líder que había dedicado años a consolidar la vida comunitaria, la tentación de asegurar el futuro de su gente por la vía diplomática no era trivial. Pero la diplomacia colonial venía siempre con condiciones ocultas. La entrada de Bencos en Cartagena para negociar fue un acto calculado y cargado de significado, demostrar que un líder negro podía presentarse ante la metrópoli sin humillación, exigir condiciones para sus iguales y negociar en términos políticos. Sin embargo, el entramado colonial, acostumbrado a humillar, preparó la trampa. La traición se consumó. Bencos fue capturado bajo la promesa de seguridad. La horca que siguió no solo fue castigo físico, fue sentencia pública destinada a sembrar miedo. La ejecución no borró su estatura histórica. Más bien la elevó. La brutalidad buscó erradicar la idea colectiva de libertad, pero lo que generó fue otra reacción, la consolidación de símbolos y relatos que convirtieron a Bencos en mito y en referente. San Basilio continuó existiendo, con formas distintas y con la tensión de reconstruirse tras la pérdida del líder. La tradición oral fue allí fundamental, el relato sobre su coraje y su sacrificio se transmitió de generación en generación, sosteniendo la memoria colectiva. Históricamente, la cuestión más interesante no es la muerte sino la sobrevivencia institucional. A pesar de las pérdidas, los sistemas que Bencos había impulsado, gobernanza comunitaria, redes de apoyo, economía local, permitieron que el Palenque resistiera y se reconfigurara. Es un testimonio de que las instituciones de libertad pueden sobrevivir a la caída de un líder cuando están arraigadas en prácticas sociales y culturales compartidas. El legado de Bencos también se mide en cambios más amplios. Su existencia y su ejemplo forzaron debates en la colonia sobre la viabilidad de sistemas esclavistas, sobre la legitimidad de negociar con comunidades negras y sobre la posibilidad de rutas de convivencia menos brutales. No es exagerado sostener que el Palenque de San Basilio y su líder contribuyeron a abrir espacios de negociación que, a largo plazo, erosionaron algunas certezas del régimen esclavista. En la memoria nacional, Bencos ocupó un lugar ambivalente. Durante siglos, su figura fue silenciada, parcializada o hecha objeto de estereotipos. Fue tarea de las comunidades negras y de la historiografía crítica recuperar su historia y reivindicar su papel fundacional. Ese trabajo de memoria es político, implica reponer en la trama nacional voces que fueron objeto de exclusión. Hoy, la presencia de San Basilio y su cultura viva es prueba tangible de la obra política de Bencos. La lengua palenquera, las músicas, las fiestas y las estructuras sociales que aún perviven hablan de una resistencia que trascendió la tentativa de borramiento. Bencos no solo liberó cuerpos, ayudó a fundar una forma de vida alternativa que sobrevivió al intento de extinción. La enseñanza estratégica que deja es clara, la libertad que perdura combina autonomía material, orden interno, alianzas y capacidad de adaptación. Bencos enseñó que la lucha por la libertad no es solo una cuestión de heroísmo individual, es una construcción colectiva y programada. Su práctica política, educación en oficios,
redes de sustento, códigos de conducta, es un manual no escrito sobre cómo sostener autonomía en condiciones adversas. En el entramado de la memoria contemporánea, su historia dialoga con otras resistencias que hemos contado en este canal. Mientras en el altiplano líderes como Tisque Susa y Saquezasipa enfrentaban la destrucción de sus modos de vida ante la maquinaria colonial, en la costa Bencos demostraba que la libertad podía configurarse desde abajo, mediante la organización y la cultura. Esas voces, distintas en geografía y lenguaje, comparten un hilo, la decisión colectiva de no ceder la voluntad. Hoy, cuando miramos el mapa de América y hablamos de libertad, vale la pena recordar que las primeras insurrecciones y formas de autonomía no fueron solo batalla campal, fueron también política, comunidad y cultura. Bencos Vio encarna esa enseñanza, un liderazgo que piensa en el mañana, que organiza la subsistencia y que siembra la identidad como coraza contra la aniquilación. Cierro este relato con una imagen, el tambor que resuena en San Basilio al amanecer. Es un latido que llega desde el pasado pero que suena ahora, para recordarnos que la libertad fue conquistada también con inteligencia y orden. Bencos no es solo un nombre en los archivos, es un modo de hacer política de la libertad. Porque la libertad no siempre entra a la historia por la espada, a menudo entra por la organización de los que no se resignan. Bencos Vio fue, en ese sentido, el primer libertador de América, no porque la historia lo exalte por un solo gesto, sino porque construyó, con paciencia y estrategia, una comunidad que decidió vivir libre.